Para muchas personas, resulta complicado aceptar que en todo el inmenso universo solo exista vida en la Tierra. No obstante, al mismo tiempo, hay quienes descartan cualquier información sobre la existencia de razas extraterrestres. En este video te mostraré casos reales de comunicación con extraterrestres, así como seres que llegaron a la Tierra desde otros mundos y no lo ocultaron. Número 1. Billy Mayer nació en 1937 y creció como un niño normal. Sin embargo, a la edad de 5 años, fue visitado por extraterrestres. En su infancia no le dio importancia, pero en su adolescencia, sus contactos con la raza extraterrestre se intensificaron y comenzó a dedicarse a su propio desarrollo espiritual y a recopilar información sobre los extraterrestres. Billy habló por primera vez de su comunicación con los extraterrestres en la década de los 70. Dijo que estos seres se llamaban a sí mismos Plejaren y eran muy similares a los humanos porque una vez tuvimos antepasados comunes. El mundo de los Plejaren se llama Erra y está ubicado en una dimensión que es parte de otra estructura espacio-temporal, desplazada de la nuestra por una fracción de segundo 80 años luz del cúmulo estelar de las Pléyades. Para validar la veracidad de sus palabras, Mayer presentó una serie de fotografías en las que se mostraban naves espaciales Plejaren. Además, en su colección había fotos de objetos celestiales desde el espacio e incluso fotografías de la Tierra prehistórica y su destrucción total en el futuro. Mayer afirmó que los Plejaren no solo le permitían fotografiar sus naves, sino que también lo ayudaban a viajar en el tiempo y en el espacio. Durante estos viajes, tomó todas sus fotos. A pesar de la gran cantidad de pruebas de la existencia de extraterrestres, la mayoría de las personas no le creyeron. En particular, esto fue influenciado por su esposa, quien después del divorcio lo acusó de fraude y falsificación de fotos. Número 2. Uno de los casos más conocidos en la historia de la ufología es la historia de los esposos Betty y Barney Hill. Todo ocurrió el 19 de septiembre de 1961. Tarde en la noche, los cónyuges regresaban en su automóvil de unas vacaciones en Montreal a su hogar al sur de Lancaster. Betty notó en el cielo un extraño objeto luminoso. Al principio, lo tomó por una estrella fugaz, pero luego notó que el objeto se movía hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, la mujer sugirió detenerse y observar la esfera luminosa con unos binoculares. El esposo de Betty la tranquilizó diciéndole que era solo un avión. Poco después, los Hill notaron que el extraño objeto parecía perseguirlos y gradualmente se hacía más grande en tamaño. Luego, se acercó al máximo al automóvil de Betty y Barney, después de lo cual escucharon un extraño sonido y notaron que no era una esfera, sino un platillo volador de extraterrestres. Lo que sucedió después no lo recuerdan. 2 horas después de eso, se despertaron en su automóvil e intentaron regresar a casa lo más rápido posible. Durante mucho tiempo, los cónyuges sufrieron de dolores de cabeza y pesadillas durante el sueño, después de lo cual buscaron ayuda de un psicoterapeuta. Durante una sesión utilizando hipnosis, se descubrió que habían sido abducidos por extraterrestres a bordo de una nave espacial. Durante 2 horas, los extraterrestres se comunicaron con los cónyuges, mostrándoles un tipo de mapa estelar y contándoles de dónde venían. Antes de devolver a los Hill, los extraterrestres tomaron muestras de su piel, cabello y uñas. Esta historia fue objeto de críticas, pero los ufólogos aún la consideran una prueba directa de la existencia de razas extraterrestres. Número 3. El 5 de noviembre de 1975, ocurrió un incidente con un leñador llamado Travis Walton que cambió su vida para siempre. A las 6 de la tarde, él y sus colegas llegaron al bosque de Jebes, cerca de Snowflake, en Arizona. Después de un tiempo, notaron un extraño objeto luminoso en forma de disco. Travis decidió acercarse, pero tan pronto como lo hizo, un rayo verde emergió del objeto golpeándolo y el dolor lo hizo perder el conocimiento. Sus colegas, al ver lo sucedido, se apresuraron a subirse al auto y a llamar a la policía. Los oficiales que llegaron al lugar del incidente no encontraron ni el objeto en forma de disco ni al propio Travis, por lo que arrestaron al resto de los leñadores por asesinato.
Sin embargo, una posterior prueba de polígrafo demostró que los colegas del desaparecido decían la verdad. Pocos días después, Travis recuperó la conciencia, encontrándose cerca de Snowflake. En ese momento, no recordaba absolutamente nada, pero con el tiempo los recuerdos comenzaron a regresar gradualmente. Travis asistió a sesiones de hipnosis. Después de ellas, se reveló que en el momento de la desaparición, Travis había entrado en una gran habitación y al escuchar sus gritos, 3 humanoides de no más de 1,5 metros de altura acudieron a él. Asustado, corrió a otra habitación que parecía un planetario y luego terminó en una tercera habitación. Allí se encontró con un ser con casco que le ordenó acostarse en una camilla, después de lo cual le pusieron una especie de máscara en la cara y el hombre perdió el conocimiento. No recuerda lo que sucedió después. Según Travis, los extraterrestres se dieron cuenta de que lo habían herido, por lo que lo llevaron a bordo de su nave para curarlo. Esta historia es asombrosa, después de todo, ¿por qué un leñador ordinario y sus colegas inventarían esto? Además, el polígrafo mostró que estas personas no mentían. Número 4. Ninel Kulagina fue una de las mujeres más famosas de la Unión Soviética que poseía habilidades extrasensoriales. Su nombre atrajo el interés público en los años 60 gracias a películas en blanco y negro que demostraban sus habilidades inusuales. En ellas se registró cómo Ninel podía mover objetos con el poder de su mente, dispersar rayos láser y afectar los órganos internos de los animales. La propia mujer decía que había heredado sus habilidades de su madre. Por supuesto, tales increíbles capacidades de una persona común se convirtieron en una sensación. Muchos institutos científicos, no solo de la Unión Soviética sino de todo el mundo, estudiaron su organismo. Algunas personas incluso creían que ella era representante de una raza extraterrestre no estudiada. Con el tiempo, los escépticos acusaron a Ninel de engañar en complicidad con científicos soviéticos. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue siendo desconocido si esto es cierto, ya que realmente existen personas con habilidades sobrenaturales en el mundo, y es posible que esta mujer fuera una de ellas. Número 5. Boris Kipriyanovich, nacido en Volgogrado en 1996, sorprendió a sus padres desde temprana edad con sus habilidades excepcionales. A los pocos meses, ya hablaba, y a los 18 meses, leía y dibujaba. Boris afirmaba tener recuerdos de vidas pasadas como piloto marciano durante una guerra nuclear. Según él, algunos marcianos sobrevivieron y se reencarnaron en la Tierra, incluyéndolo a él. Boris tenía la misión de advertir a la humanidad sobre los peligros nucleares. Aunque su historia suena a ficción, su conocimiento del espacio y las antiguas civilizaciones sorprendía incluso a los científicos. Después de su fama inicial, Boris desapareció de los medios, prefiriendo una vida más tranquila y normal. Número 6. La historia que le ocurrió a Elizabeth Clark parece el argumento de una película de ciencia ficción. Pero según afirma la propia mujer, todo es verdad. El interés por los extraterrestres surgió en Elizabeth a la edad de 7 años, después de que ella y su hermana vieran en el cielo nocturno un extraño objeto brillante. Por supuesto, cuando era niña apenas había información sobre los ovnis, por lo tanto, no fue hasta los años 50 que se dedicó al estudio de civilizaciones extraterrestres. En 1955, Elizabeth comenzó a trabajar en inteligencia y fue enviada a investigar una extraña colina en las afueras de Johannesburgo. Según los lugareños, a menudo notaban luces sospechosas en la colina. Cuando Elizabeth llegó a la colina, vio una nave espacial que parecía un disco giratorio con un domo estacionario en el centro. Por supuesto, la mujer se dio cuenta de inmediato de que tenía la suerte de encontrarse con extraterrestres. Después de este incidente, Elizabeth comenzó a sentir una conexión telepática con un ser llamado Aikan. Aikan le dijo a la mujer que era un científico del planeta Meton. Elizabeth se comunicó telepáticamente con su amigo durante 1 año y 1 día. Él invitó a la mujer a visitar su planeta y, por supuesto, ella aceptó.
Sorprendentemente, la mujer tuvo la suerte de estar 3 veces en el planeta Metón. La última vez pasó allí un largo tiempo, ya que estaba esperando el nacimiento de un hijo de un extraterrestre llamado Aikan. Cuando dio a luz al híbrido, regresó a la Tierra. Las historias de Elizabeth fueron objeto de críticas y burlas, pero la mujer sigue afirmando que todo esto le sucedió en realidad. Número 7. El faraón Akenatón, también conocido como Amenhotep IV, gobernó Egipto desde el 365 hasta el 1349 antes de nuestra era. A Agatón se le considera el faraón más misterioso de todos. Si se observan las esculturas de él, se puede notar que tenía una apariencia atípica en comparación con los demás faraones. No se parecía a un hombre severo, fuerte y poderoso, en cambio, se caracterizaba por una mirada suave, delgadez, caderas redondeadas femeninas y una forma alargada de la cara. No se sabe si Agatón realmente tenía esa apariencia andrógina o si solo quería ser representado como una figura que combinara tanto características masculinas como femeninas al mismo tiempo. Akenatón fue conocido como uno de los innovadores religiosos más influyentes en la historia de la humanidad. Convirtió a Egipto en una sociedad monoteísta, abandonando el culto a muchos dioses. El único dios para Agatón era Atón, o el disco solar. En su honor, construyó la ciudad de Amarná, pero lo más sorprendente es que Atón describía su conexión con seres celestiales y se consideraba uno de ellos. Además, investigaciones recientes de científicos mostraron que este faraón tenía varias mutaciones genéticas. Los ufólogos creen que fue sometido a experimentos realizados por extraterrestres. El antiguo Egipto estaba envuelto en misterios que aún no se han resuelto hasta el día de hoy. Por lo tanto, no se sabe quién era realmente, un humano común o tal vez un extraterrestre. Número 8. La historia de Anhages es verdaderamente asombrosa. El 30 de noviembre de 1954, mientras dormía en su sofá en Alabama, fue golpeada por un meteorito que se estrelló contra su casa. Afortunadamente, sobrevivió con solo un moretón del tamaño del meteorito. Este incidente la convirtió en la primera persona registrada en ser golpeada por un meteorito y sobrevivir. La probabilidad de ser golpeado por un meteorito es extremadamente baja, aproximadamente de 1 entre 1.6 millones. De hecho, los científicos sugirieron que tenía más probabilidades de ser golpeada simultáneamente por un tornado, un rayo y un huracán que por un meteorito. Ann decidió quedarse con el meteorito y luego lo vendió al Museo de Historia Natural de Alabama en 1955, donde aún se exhibe hoy en día. La radio que fue golpeada también se encuentra en exhibición en el mismo museo. Número 9. El antiguo Egipto a menudo se asocia con civilizaciones extraterrestres. Es difícil creer que las personas que vivieron hace más de 4500 años pudieran construir la pirámide de Giza y luego todas las demás pirámides. Muchas personas todavía creen que los antiguos faraones tenían contactos con extraterrestres y posiblemente ellos mismos eran extraterrestres. Y aquí hay una confirmación de esto. En 1925, el arqueólogo británico Howard Carter estaba excavando la tumba del legendario faraón egipcio Tutankamón. Dentro del sarcófago, encontró no solo la momia del gobernante, sino también muchos objetos valiosos, uno de los cuales era un puñal. Este artefacto fue estudiado por muchos expertos, pero durante mucho tiempo no pudieron determinar de qué material estaba hecho. Recientemente, científicos japoneses de la Universidad de Tohoku finalmente lograron descubrirlo. Resulta que el material del que se hizo el puñal de Tutankamón contenía los mismos elementos que el meteorito Carga, que fue descubierto en el año 2000 cerca de Alejandría. Es probable que el puñal haya sido hecho de fragmentos de este meteorito. Sin embargo, como los antiguos egipcios conocían la tecnología para fabricar armas a partir de material meteorítico, sigue siendo un misterio. Número 10. Hablando de objetos caídos del cielo o hechos por los extraterrestres, estos son algunos de los más increíbles. La piedra de Roswell es un objeto misterioso que ha suscitado gran interés y debate entre los investigadores de lo paranormal, ufólogos y entusiastas de los ovnis.
El artefacto se descubrió en la década de 2000 en Nuevo México, cerca del lugar del famoso incidente de Roswell de 1947, cuando un supuesto ovni se estrelló en la región. La roca en cuestión es de un tamaño pequeño, aproximadamente del tamaño de una mano, y tiene una forma ovalada con un peso considerable. Lo que realmente llama la atención de la piedra de Roswell es el diseño en su superficie, una serie de grabados geométricos que incluyen un círculo con una línea recta a través, además de otros símbolos complejos que se asemejan a los encontrados en los círculos de los cultivos. Un aspecto particularmente interesante de la piedra de Roswell es su magnetismo inusual. Se ha comprobado que la roca presenta propiedades magnéticas que no son comunes en objetos de su tipo. Algunos investigadores han señalado que este magnetismo podría estar relacionado con su origen o con su posible propósito, aunque no existe una explicación concluyente al respecto. Estos grabados y su magnetismo han llevado a muchas personas a especular sobre su origen extraterrestre, ya que los diseños parecen demasiado precisos y elaborados para ser obra de la naturaleza o de humanos. Además, el magnetismo inusual de la piedra añade otra capa de misterio a su historia. Sin embargo, la comunidad científica ha expresado escepticismo sobre las afirmaciones de un origen extraterrestre para la piedra de Roswell. Se han llevado a cabo análisis y pruebas de laboratorio para determinar su composición y posible origen, pero no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde la teoría de que la roca proviene de otro mundo. Algunas teorías alternativas sugieren que la piedra podría ser una pieza de arte o un objeto hecho por humanos de una cultura pasada. A pesar de las controversias, la piedra de Roswell sigue siendo un objeto de interés tanto para los investigadores como para el público en general, y su origen y propósito siguen siendo un misterio sin resolver. Número 11. Esferas de Klerksdorp. Las esferas de 3.000 millones de años en un pequeño pueblo llamado Ottosdal al noreste de Sudáfrica. Trabajadores de unas minas de pirofilita han descubierto algo extraño. Estas misteriosas esferas se conocen como esferas de Clyde. Son de color marrón rojizo oscuro y ligeramente aplanadas, de entre 1 y 10 centímetros de tamaño. Algunas tienen 3 surcos paralelos en los bordes. Los ejemplares más notables parecen haber sido fabricados. Lo más intrigante es que la datación por carbono ha estimado la edad de estos objetos en 3.000 millones de años. A esa edad, la Tierra era aún demasiado joven para albergar una especie inteligente capaz de fabricar esas esferas. Muchas organizaciones están interesadas en este artefacto porque apoya la teoría de antiguos astronautas o de una antigua civilización. Sostienen que estas esferas son quizás artefactos fuera de lugar. Artefactos como estos son supuestas pruebas de que existió una civilización inteligentemente avanzada hace miles de millones de años, antes del diluvio bíblico que acabó con todo ser vivo. Los partidarios de la teoría del astronauta ancestral creen que estas esferas fueron creadas por seres extraterrestres inteligentes. Número 12. La cuña de Ayud. Hace unos 50 años, un grupo de mineros encontró un objeto tan extraño que muchos han llegado a pensar que proviene del espacio exterior. Fue descubierto a orillas del río Mure en Ayut, Rumanía, cuando los mineros buscaban algo completamente diferente, 2 huesos de mastodonte. Pero eso no fue todo. A más de 35 pies de profundidad, encontraron un objeto sin fecha, sin propósito, sin explicación clara y función aparente. Se le denominó el objeto o la cuña de aluminio de Ayud. El hecho de que la cuña de Ayud carezca de antigüedad y propósito la hace muy confusa. Su ubicación también es muy extraña, ya que es poco probable descubrir un objeto fabricado con materiales recién descubiertos entre los huesos de una bestia que se extinguió hace 11.700 años. Para complicar aún más las cosas, este objeto estaba cubierto de pátina, un recubrimiento que tarda miles de años en desarrollarse. Además, este objeto también podría pasar por moderno, ya que está hecho de un material que no se puede diferenciar del aluminio actual, algo que debería haber existido hace 11.000 años. La ubicación y la fecha que rodean este objeto no encajan, y su forma tampoco parece servir a ningún propósito aparente. Se sospecha que tiene origen extraterrestre, pero no existe ninguna teoría válida.
Número 13. La esfera de Betz. En 1974, la familia Betz encontró una misteriosa esfera metálica mientras exploraban un terreno recién adquirido en Florida. La esfera, de unos 20 centímetros de diámetro, parecía tener propiedades magnéticas y un comportamiento peculiar, ya que emitía sonidos extraños cuando era tocada. Los intentos de los científicos por explicar su origen y función han sido infructuosos, y hasta el día de hoy la esfera de Betz sigue siendo un enigma sin resolver, generando teorías que van desde tecnología extraterrestre hasta fenómenos naturales desconocidos. Número 14. El disco de Dropa es un objeto enigmático descubierto en una cueva en la región de Bayan Karaula, China, en 1938. Se compone de una serie de discos de piedra grabados con extraños símbolos que aún no han sido descifrados. Se estima que tienen más de 10.000 años de antigüedad. La historia detrás del descubrimiento ha alimentado teorías sobre visitantes extraterrestres y civilizaciones antiguas avanzadas. Se cree que los discos están asociados con una tribu llamada Dropa, descrita en leyendas locales como seres pequeños y frágiles. Aunque algunos investigadores han sugerido que los discos podrían ser evidencia de contactos alienígenas en el pasado, otros los consideran como una posible representación de la cultura y tecnología de una antigua civilización humana. La autenticidad y el significado exacto de los discos de Dropa siguen siendo temas de debate y especulación en la comunidad científica.